a todo esto. Y como he estado diciendo, el hombre ha inventado todas estas ideas para hacer lo que le da la gana. Y más o menos hablamos de esto hace unas semanas atrás, cuando yo les ponía el ejemplo de qué pasaría si usted está gozando de la vida, ¿verdad? En el pecado, y usted está feliz, y usted está ¿verdad? Llegando tarde a la casa y de goma y todas estas cosas, ¿verdad? Y alguien llega y le dice, pero usted tiene que cambiar. ¿Cuál sería nuestra reacción? Honestamente, no me moleste, ¿verdad? Déjeme en paz. Y justamente esto es lo que sucede con nuestra sociedad. El hombre o la humanidad ha estado creando todas estas ideas simplemente para tener permiso para pecar. Entonces, todas estas ideas realmente lo que son es y es por eso que lo hacen leyes. Es simplemente para ¿cómo se dice? Livianar conciencia, para aliviar conciencia, ¿verdad? Y para uno decir, está bien, ya puedo pecar, tengo permiso para pecar. Pero en el fondo es eso, simplemente hacer lo que nos da la gana. Y voy a concentrarme hoy entonces en el humanismo, porque el humanismo encierra todas las otras cosas y de ahí es que nace todo lo demás. Entonces vamos a ver que en tres partes, ¿qué dice el humanismo acerca de la religión? ¿Qué dice el humanismo acerca de la ética? ¿Y qué dice el humanismo acerca de la sexualidad? Y entonces igualmente ¿qué dice la Biblia al respecto con estas tres cosas? Que estas tres cosas son las que el humanismo directamente ha estado atacando para entonces luego hacer lo que les da la gana. Entonces, montémonos en el viaje de echar abajo el humanismo en nuestra mente, en nuestra vida, y luego saber entonces cómo hacerlo para allá afuera. Pudiéramos extendernos un montón más, pero otro día podemos hacer un seminario y hablar más de esto, pero quiero nada más que veamos qué dice la Biblia al respecto. Entonces, humanismo por definición es movimiento intelectual que exalta en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. El humanismo pretende descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida. Esto es el humanismo. Entonces, en otras palabras, es quitar a Dios y exaltar al hombre. Eso es el humanismo. Quizás a veces, o cuando, no sé si estas son las primeras veces que usted escucha el término, pero cuando uno escucha el término humanismo, suena bonito, ¿verdad? Uno dice, sí, claro que sí. Pudiéramos decir que cuando pensamos que Dios está interesado en la raza humana, y pensamos en el humanismo, pensamos, claro que sí, qué bien, claro que sí, suena perfecto, suena bonito, y entonces compramos la idea, porque muy sutilmente, muy despistadamente se han metido esos conceptos en nosotros, y por eso es que necesitamos despertar a la realidad de que hay humanismo en nosotros, y de que, y entonces qué dice la Biblia al respecto. Pero entonces es este movimiento que quizás empezó como un movimiento intelectual, pero ha llegado muy lejos, y ahora entonces ha logrado cambiar leyes en los países, ha logrado cambiar la cultura y muchas cosas. Entonces el humanismo es eso, quitar a Dios y poner al hombre, exaltar al hombre y dar un sentido racional a la vida. Es muy importante que entendamos esto de racional, porque para el humanismo no existe lo espiritual, y todo tiene que, si no se entiende con la mente, no existe.
Y bueno, vamos a ver entonces, como hijos de Dios sabemos que la vida no es solo una vida física, amén. No se trata nada más del cuerpo o lo que vemos, sino que existe un mundo espiritual, amén. El humanismo quiere exaltar al ser humano y ponerlo en lugar de Dios. Entonces es quitar a Dios y entronar al ser humano. Y como cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, nos encanta entonces la idea de que nos alaben, de que nos exalten. Entonces cuando nos meten la idea de que todo lo que usted diga tiene razón, todo lo que usted piensa tiene razón, todo lo que usted diga eso es, todo el mundo tiene que servirle, por nuestra naturaleza pecaminosa nos encanta y decimos, claro que sí. Y entonces es así como el diablo exactamente ha querido o se ha estado metiendo en nuestra mente, en nuestra sociedad y definitivamente que en la iglesia también. Por eso cuando el pastor regaña a las personas se van de la iglesia, porque hay humanismo en ellos, porque no está el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces una llamada de atención, inclusive de los padres o el profesor o lo que sea, nos regañan y esa persona se murió para nosotros. Y más bien hacemos cosas para caerle mal, para odiarlo más, ¿verdad? Entonces el humanismo quiere exaltar al ser humano y ponerlo en lugar de Dios. Pero mi pregunta para nosotros esta mañana es: ¿quién es el que está sentado en el trono de nuestro corazón? El Señor Jesús. No somos nosotros, porque cuando literalmente aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo que estamos haciendo es entregándole nuestra vida a Él. Y no simplemente, y no es algo, y espero que no me malinterpreten, pero no es algo voluntario. Él ya pagó por nosotros. Simplemente no hay otro camino. No hay otra opción más que entregarnos a Él, porque simplemente ya le pertenecemos. Cuando hacemos la oración es necesario hacerla porque la palabra de Dios dice que debemos de confesar con nuestra boca, pero es una transacción que tiene que hacerse para que oficialmente entonces seamos de Él y ya no pertenecemos a nosotros mismos. Él es el que está gobernando en el trono de nuestro corazón. Ahora veamos qué dice el humanismo acerca de la religión, pero realmente lo que está viniendo es en contra del cristianismo. Ellos quieren meter todas las otras religiones, tal vez una que otra sí no les conviene, pero específicamente el humanismo viene en contra del cristianismo, en contra de Dios. Y esto es lo que dice, escuchen muy bien. Dice, en las culturas como las nuestras, y estos textos que voy a leer son sacados voy a decirlo así, de la Biblia humanista, de su credo. Esto es literalmente del texto de ellos. Dice, en las culturas como las nuestras, la religión es a menudo una forma de vida extranjera, escuche bien, para los intelectuales. Eso quiere decir, según ellos, que si alguien está en la religión o es cristiano, es un tonto. Eso es lo que está diciendo. Dice, viviendo como lo hacemos, en una era de post-inteligencia, nos es difícil tomar a la religión en serio. El concepto mismo nos parece muy malo, muy tonto. Que la gente de en la edad nuestra pueda creer que ha tenido un encuentro personal con Dios, que pueda creer que ha experimentado una conversión a través de una experiencia mística con Dios, a fin de que sea renacida o nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Es algo que atestigua de la irracionalidad humana y la falta del sentido de la realidad. Entonces, para ellos la realidad es lo físico nada más, lo natural. Y que si alguien cree en Dios o en algo espiritual, es un tonto. Esto es lo que está diciendo el humanismo acerca de cada uno de nosotros aquí. Yo creo que, y como he enseñado antes, recientemente,
nuestra relación con Dios, la presencia de Dios, esa constante comunicación con Él, más bien nos hace más inteligentes. Nos hace, y como les decía, nos da ventaja porque sabemos lo que va a pasar. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Y imagínese usted lidiando con un humanista y que usted le pueda decir lo que soñó la noche anterior. Yo creo que ningún tonto puede hacer eso, pero en el espíritu sí podemos hacerlo. Entonces, ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca del razonamiento? Porque el humanismo lo que está enfatizando es la parte intelectual. Y como leemos antes, ataca nuestra experiencia espiritual con Dios. ¿Cuántos aquí hemos tenido experiencias espirituales con el Señor? Todos podemos decir que es real. No nos estamos inventando nada. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice 1 Corintios 2:14. Dice así. 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Ahora, yo quiero decirles algo. Cualquier persona radical humanista sabe que esto es verdad. Ellos deliberadamente deciden venir en contra de estas cosas, porque ellos han entendido igual como nosotros, pero quieren venir en contra de Dios. Entonces ellos saben que hay algo espiritual, pero ellos no quieren aceptarlo. Voy a leer el versículo otra vez. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces aquí simplemente lo refleja, y ya la Biblia sabía que iba a existir el humanismo, donde dice que lo que es del Espíritu está contra la carne y la carne está contra el Espíritu. Y es quizás la lucha que vivimos todos los días nosotros cuando queremos, decimos: Dios, hoy voy a orar, ¿verdad? Y nos sentamos a orar y nos da un sueño, ¿verdad? ¿Cuántos se duermen cuando están orando? ¿Verdad? O por lo menos empiezan a cabecear, ¿verdad? O empiezan a leer la Biblia. No hay nada que dé más sueño que leer la Biblia. Y uno empieza a leer la Biblia. ¿Y cuántos de ustedes cuando leen la Biblia leen capítulos tras capítulo y ni siquiera saben lo que están leyendo? Y de repente uno se despierta y dice: uy, ya leí como 7 páginas y ni me di cuenta, ¿verdad? Pero esta es la lucha, y en algo más grande, en lo macro, sucede entre el humanismo y el cristianismo. Ellos, como dije antes, deliberadamente están decidiendo venir en contra de Dios, porque ellos lo saben, ellos entienden, pero quieren quitar a Dios. Entonces entendemos que lo que es del Espíritu va a estar en contra de la carne, y lo que es de la carne en contra del Espíritu. Entonces, según los humanistas, cualquier cosa que sea espiritual es tonto. Cualquiera que piensa que los milagros no existen, o que Dios no puede hablar, o que no existen las experiencias espirituales, es una persona humanista. Esto es lo que sucede, porque para ellos no existe Dios, porque cualquier experiencia espiritual es de tontos, porque lo principal es el ser humano.
Entonces, si lo más grande es el ser humano, y digamos que aceptan que sí existe Dios, pero Dios no puede hablar porque es algo pequeño. Entonces solamente lo inteligente, solamente lo bueno, solamente lo importante es cualquier filosofía humana. Pero si de repente yo me paro en algún lugar secular y yo digo, Dios me habló, y digo lo que Dios me habla, todo el mundo va a empezar a revolcarse de la risa. Pero si yo digo que estuve estudiando y tengo esta filosofía, quizás me alaben un poquito, porque viene de mi mente. Y esto es justamente lo que sucede con el humanismo. Y esto es justamente lo que estoy diciendo. Cualquiera que dice que los milagros no existen, o que yo no puedo hablar con Dios, o que Dios no me puede hablar, o que yo tengo una experiencia con Dios, sentí su presencia y fui sano, y piensa que eso es una estupidez, es una persona que está llena de humanismo, porque está deliberadamente, está escogiendo no creer en Dios. Está deliberadamente exaltando el ser humano, lo intelectual, lo que sí se puede entender, y quitando lo que no puede entender. Quizás hasta en el fondo es algo para explicar por qué no, o por qué. Es que yo no puedo explicar esta experiencia espiritual. Es más fácil decir que no existe que tratar de entenderla. Esto en el humanismo, pero pongámoslo a nuestro nivel. ¿Qué tanta experiencia o qué cosas ha tenido usted con Dios, experiencias con el Señor, que quizás usted no logra entender? Pero como leímos, las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. No me acuerdo a quién le decía yo, pero yo le decía, si usted trata de entender a Dios con su mente natural, usted se va a volver loco. Y va a llegar a tal nivel de locura que lo más fácil es decir, Dios no existe. Va a llegar a tal nivel de locura que usted va a decir, no lo puedo entender, mejor esto que sí entiendo, mejor las filosofías humanas, porque estas sí las podemos explicar. Una de las cosas que el humanismo hace es que debe y es una estupidez realmente, pero debe de probarse, cualquier cosa debe probarse con el método científico. Pero estos son tan ingenuos, son tan tontos porque no tienen al Espíritu Santo, son tan tontos que si en verdad estudiaran las cosas, hermanos, que leemos en la Biblia, son comprobadas con el método científico. Y en su credo dicen, en nuestro estudio no podemos comprobar con el método científico. O sea, con el estudio de ellos, quién sabe cuáles partes del método científico no están usando. Pero como sea, esto es lo que ellos piensan de nosotros los cristianos. Todos aquí hemos tenido experiencias con Dios, aunque el humanismo dice que no es así, no existe, pero todos hemos experimentado de alguna u otra forma la presencia de Dios. Y como decía, ya la Biblia sabía, ya Dios sabía que el humanismo iba a venir, y entonces nos explica esta parte del espíritu y de la carne, y que las cosas del espíritu no se pueden entender con la mente. Ya sabíamos esto, con la mente natural. Cada experiencia que hemos tenido en el Espíritu es porque dejamos de entender con nuestra mente natural. Tal vez usted dice, pero pastor, hace tiempos no tengo yo esas experiencias con el Señor. Bueno, el momento que usted la tuvo fue porque usted dejó de pensar con su mente natural y simplemente dejó que su espíritu se conectara con el Espíritu de Dios. Entonces ahora veamos qué dice el humanismo acerca de la ética. La ética
ética es algo muy importante porque nos limita una vez más a hacer cualquier cosa que queramos. Nos limita inclusive a matar a alguien simplemente porque queremos. O es un código de conducta y el humanismo quiere votarlo. Dice así: nosotros afirmamos que los valores morales derivan su fuente de la experiencia humana. Las éticas son autónomas y situacionales, no necesitando ninguna sanción teológica o ideológica. Las éticas provienen de las necesidades humanas y de su interés. Aquí está diciendo que lo que la gente quiera, no importa lo que la ética diga, tiene que ser como la persona quiere. Y ahí es donde meten el aborto entonces. Porque la mujer dice, no, yo no quiero tener este bebé. La ética originalmente nos diría, no se puede matar a otro ser humano, menos a un bebé en gestación. Pero dice que las éticas provienen de las necesidades humanas y de su interés, del interés del humano. Entonces lo que sea que yo diga, tiene que ser, porque yo soy el ser humano, yo soy más que Dios. Eso es lo que dice el humanismo. Dice, la meta es conseguir el enriquecimiento de la vida a pesar de las fuerzas degradantes. La razón y la inteligencia son los instrumentos más efectivos que la humanidad posee. No existe sustituto. Ni la fe ni la pasión es suficiente en sí misma. Entonces dice que la razón y la inteligencia son los instrumentos más efectivos que la humanidad posee. ¿Cuántos de aquí realmente podemos levantar la mano y decir, cada vez que hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, a la basura todo? Pero para ellos no. Para ellos, claro que sí, Dios nos da inteligencia y nos da razón, pero necesitamos la otra parte espiritual para poder complementar esa inteligencia. Como les enseñé antes a escuchar a Dios, claro que sí, tenemos la inteligencia para luego hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No para nosotros luego hacer conclusiones y hacer lo que nos da la gana, porque todos sabemos que nos va mal. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Hablando de la ética, hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Proverbios 21:3. Y Mateo 7:2 dice, porque el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. Al final, hermanos, cualquier persona que haga lo que quiera o piense que debe de juzgar de cierta forma, simplemente un mal juicio, porque si no hay ética, estamos juzgando mal, estamos tomando decisiones equivocadas. Y así es como van a ser medidos ellos también. Ahora veamos qué dice acerca de la sexualidad. Dice, en el área de la sexualidad, creemos que las actitudes intolerantes, a menudo cultivadas por las religiones ortodoxas y las culturas puritanas, reprimen demasiado el conducto sexual. Los derechos del control de la natalidad, el aborto y el divorcio deben ser reconocidos. Dice, no queremos prohibir por regla o sanción la conducta sexual entre adultos que actúan libremente. Las muchas variedades de la exploración sexual no deben ser consideradas como malignas en sí mismas. Y termina diciendo, una sociedad civilizada debe ser tolerante. Y yo le agrego a este final diciendo, tan tolerante que no nos toleran. Si en verdad, si usted
Si usted leyera todas las cosas que ellos dicen, y con la sabiduría del Señor podemos encontrar muchas contradicciones. Muchas contradicciones. Anteriormente lo iba a decir, pero se me olvidó. Estaba hablando de que la ideología, una ideología no me puede decir lo que tengo que hacer, pero por sí misma el humanismo es una ideología y me está diciendo qué tengo que hacer. Otra de las cosas del humanismo que no mencioné antes es que ellos dicen que no hay absolutos, no existe un no o un sí, o esto tiene que ser y nada más. Pero la misma declaración de que no hay absolutos es un absoluto. Entonces, ¿quién le puede ganar a Dios? Entonces podemos ver una vez más que cuando no estamos con el Espíritu somos brutos. Pero nosotros con el Señor, con el Espíritu Santo, podemos identificar estas cosas. Y lo más importante es que también hay temor del Señor en nuestra vida. 1 Corintios 6, 9 al 19 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafados heredarán el reino de Dios. Estábamos leyendo que para el humanismo todas estas conductas sexuales deben ser aceptadas. Deben ser aceptadas, no pueden ser juzgadas como, y hasta lo dice entre paréntesis, como cosas malignas, o entre comillas más bien. Pero la Biblia es clara. Y lo más interesante de este versículo, el 9 y el 10, yo dije que hasta el 19, ¿verdad? No importa, pero solo leímos hasta el 11, creo, hasta el 10, 9 y 10. Lo interesante es que en el versículo 10 está hablando de otros pecados. Y tal vez usted dice, pero estos no son pecados sexuales. Y el asunto, hermanos, es que no hay diferencia para Dios de pecado. Pecado es pecado. Para nosotros los cristianos, y es algo que tenemos que echar abajo en nuestra mente. Y yo creo que cuando nosotros lo logremos ver de esta forma, el mundo va a poder vernos también de otra forma a nosotros. Pero para nosotros, un mentiroso es menos malo que el ladrón. O el ladrón es menos malo que hasta el homosexual. Y categorizamos los pecados. Pero yo quiero que notemos que en este pasaje todos los pecados sexuales están junto con el ladrón, con el borracho, con el que dice malas palabras, con el estafador. Porque para Dios no hay diferencia. Y lo que decía antes, de que si nosotros logramos cambiar esa parte en nosotros, el mundo va a cambiar también, porque entonces, si lo vemos igual como Dios lo ve, entonces vamos a amar al pecador igual como Dios lo ama. Porque para nosotros es más fácil amar al mentiroso. Pero ¿qué pasaría si de repente hoy yo les presento aquí al asesino tal? O al narcotraficante tal. ¿Cuántos agarrarían sus cosas y las guardan mejor? O dicen, no, pastor, dejé la olla prendida, dejé la plancha conectada, y se va. Porque si somos honestos, hay ciertos pecados que nos da miedo acercarnos. Y si yo les digo que realmente no tengo ni idea cuál fue el último suceso que sucedió en nuestro país, pero que el culpable de aquel suceso hoy está visitándonos en nuestra iglesia, ¿qué haríamos? Tal vez usted, por amor, ¿verdad?,
no se va. Pero ¿cuántos lo saludaríamos? ¿Cuántos en verdad llegaríamos y decirle, qué dicha que se está acercando a Dios? O realmente diría, uy, ¿y cómo es que el pastor sabe que ese fue el del suceso y no está llamando a la policía? Y quizás alguien más fanático dice, pastor, pero ¿por qué no lo ungimos con aceite y le echamos fuera a los demonios? Bueno, más adelante podemos hacerlo. Pero cuando veamos los pecados como Dios los ve, nuestra actitud hacia los que necesitan va a ser muy diferente. El humanismo o el LGTBI ha tomado más fuerza porque nosotros mismos nos hemos ganado la reputación de que los discriminamos más a ellos que al ladrón o al mentiroso o al fornicario. Y entonces por nuestra actitud, que quizás se vea desde lejos o yo no sé, es que ellos han tomado fuerza para acusarnos de discriminación. Pero si de igual forma protestáramos en contra de los ladrones, si de igual forma protestáramos en contra de cualquier otro pecado o de los mal hablados, ¿verdad? Hay una ley que no se puede fumar en público. ¿Qué tal si peleamos por una ley que no se pueden decir malas palabras en público? ¿Qué pasaría cuando ya de repente, y que ya se ve, personas del mismo sexo besándose en la calle? ¿Qué tal si peleamos por una ley que diga que no se puede besar personas del mismo sexo en la calle? Inclusive hay lugares donde dice que no se permiten escenas amorosas. Y eso es para los heterosexuales. Si un homosexual o dos se están besando debajo del rótulo que dice no se permiten escenas amorosas, nadie puede decir nada. Pero cuando nuestra visión al pecado cambie, y no ha cambiado porque nos conviene a nosotros, porque peco un poquito aquí. Y entonces, como hay categorías de pecados, estoy en la categoría baja y me doy yo mismo licencia para pecar. No nos conviene entonces ver el pecado igual, porque entonces quiere decir que me voy a ver yo entonces condenado igual a aquel otro que para mí es más pecador. Y otro día podemos hablar de esto, pero quería hacerles ver que los pecados sexuales que tanto criticamos, que tanto juzgamos, están igual que cualquier otro pecado. Mateo 5:27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Mateo 9:19 dice, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y así hay muchos otros versículos que nos hablan acerca del libertinaje sexual. Alguien dijo estas palabras, dice, aunque la humanidad no surgió de las bestias, el humanismo, por cierto, se rebaja a su nivel. Todos sabemos que no nacimos del mono, no somos animales, pero el humanismo nos baja al nivel de animal. Entonces, hermanos, una vez más, esta es la realidad en la que vivimos hoy en día. Esta es la realidad en la que no podemos más hacernos de la vista gorda. La iglesia del Rey, hermanos, ha sido llamada a lidiar con estas cosas de alguna u otra forma, en oración, con marchas, lo que sea que el Señor nos diga. Pero si usted se recuerda, cuando yo empecé a hablar de estas cosas, nuestra declaración de visión dice, juntos en Cristo, con un llamado para transformar la cultura y las generaciones.
Entonces Dios nos llamó a entender estas cosas. Dios nos llamó a entender estas cosas, a sacarnos estas cosas de nosotros mismos y luego entonces a cambiar, a transformar la cultura. Y cuando empecemos a cambiar la cultura, o cuando empecemos a cambiar las generaciones, vamos a cambiar la cultura. Entonces, quizás para algunos esto no es gran noticia, pero lo es, esta realidad. O para otros quizás no es gran cosa, pero sí es algo muy importante. Lo que sí debe ser para todos es que debemos apartarnos de este pensamiento y de este estilo de vida, y más bien ayudar a otros a darse cuenta y salvarlos de estas mentiras. Cada uno de nosotros aquí somos testigos de que la vida en Dios es mejor que cualquier cosa. Cualquier mujer puede defender el aborto, pero eso nunca le va a quitar la culpabilidad que va a sentir por el resto de la vida por matar a su propio hijo. Nunca le va a quitar ese dolor. Y puede pararse en las marchas y hacerlas y caminar millas a favor del aborto. Pero en la noche, cuando esa mujer esté sola, ese dolor nadie se lo va a quitar. Cualquier homosexual puede decir que está viviendo el placer más grande, pero eso no quita lo mal que se siente al final del día. Igual que el adúltero o el fornicario. Las sombras o demonios que persigue a esta gente en los momentos a solas demuestran que están equivocados. Y una vez más, eso mismo es testimonio, primero, de que Dios existe, y lo otro, que lo que Dios nos dice no es mentira. Es real, es real. Dios existe. Estas cosas, hermanos, es la realidad que ellos viven. Son las cosas que ellos viven. Pero igual que nosotros, por ser mentirosos o por ser ladrones o simplemente por no conocer a Jesús, ellos también necesitan de la salvación. Ellos también necesitan despertar a la realidad. Vamos a orar. Padre, esta mañana damos gracias por tu revelación. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, porque a veces no entendemos. Pero oramos, Señor, también misericordia para aquellas personas que en este momento están, Señor, perdidas en su pecado. Oramos, Señor, para que ellos, al igual que nosotros, vean tu luz. Así como algún día, Señor, alguien llegó a hablarnos de ti, o escuchemos en algún lado o lo que sea, Señor, así ya sea nosotros mismos o alguien, Señor, se acerque a estas personas y los saque, Señor, de estas tinieblas. Oramos, Señor, que nos ayudes a despertarnos, a ver la realidad con la que estamos lidiando. Y oramos, Señor, que nos des, Padre, la estrategia para como iglesia, Señor, ir en contra de estas cosas. Pero mientras tanto, Señor, mientras hacemos algo más, Señor, físico quizás, oramos, Señor, que en nuestro corazón esté constantemente esto, Señor. Y estemos constantemente orando, Señor. Porque como veíamos el jueves, Señor, nuestras armas no son carnales, es en el Espíritu, Señor. Y si creemos que en verdad tú existes, y si sabemos, Señor, que en el Espíritu hacemos las cosas, Señor, y si hemos experimentado en el Espíritu, Señor, sabemos que en el Espíritu podemos, Señor, guerrear y también podemos ganar. Ayúdanos, Señor, a pelear
por nuestra cultura, Señor, por nuestra cultura, por nuestras generaciones. Y que Dios, aunque sea a paso lento y con pasos pequeños, podamos cumplir el llamado que nos has hecho, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.